Aitor, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Bienvenido. Gracias, Héctor, por invitarme. Vamos a hablar hoy de algo que es nuevo, pero sí, y que mucha gente no tiene ni idea de cómo está ya revolucionando el mundo, que es la inteligencia artificial, de la cual tú eres experto. Háblanos un poco a qué te dedicas tú y por qué vienes aquí a quitarnos las dudas. Estupendo. Pues mira, yo, principalmente me dedico al ámbito, ¿no? De la inteligencia artificial, me dedico pues sobre todo a la docencia y lo que es la consultoría aplicada después a las empresas, pues para que optimicen ciertos procesos, se puedan evitar ciertos costes o directamente pues puedan mejorar la productividad. Entonces, mi principal enfoque es, por una parte, ¿no? Por una rama, formar a aquellas personas que tengan un poco más de interés, tanto para su empresa o mismamente pues para su día a día, en saber algo más sobre la inteligencia artificial, y luego la parte de consultoría y auditoría, pues para ayudar también a las empresas a que escalen el negocio. Vale, y tú, por ejemplo, ¿qué estás viendo ahora en la inteligencia artificial que justo está dando un boom? Porque además hace una semana ha habido una actualización bastante interesante también de ChatGPT, que es la más conocida. ¿Tú qué estás viendo ahora mismo en la inteligencia artificial que la mayoría, el 99% de la gente no ve? Pues a ver, es una pregunta interesante, ¿no? Y realmente yo lo que diría es que lo que estoy viendo, al menos en cuanto a lo que es la inteligencia artificial, lo primero es la oportunidad, no tanto hablando desde el miedo, ¿no? Porque lo que tú has dicho, la mayoría de la gente, ¿qué tiene? Tiene miedo a... Pero miedo yo pienso que es a lo desconocido, no tanto a la inteligencia artificial, sino que pienso que es algo más genérico, miedo a lo desconocido. Porque este pensamiento yo creo que lo podemos trasladar a muchos otros aspectos, ¿no? Pero concretamente hablando sobre lo que es la inteligencia artificial, yo pienso que al fin y al cabo, al poder ser un campo quizás un poco más complejo, un poco más tecnológico y que realmente uno también se tiene que esforzar en aprender, pues puede dar un poco más de pereza, ¿no? Y yo siempre lo ligo al hecho de, para mí es como una evolución, ¿no? Como cuando llegó Uber o Cabify a España, ¿no? Pues estaban ahí los taxistas, pues bueno, a golpe de porra. Sí, sí, hubo bastante problema. Efectivamente, porque no les gustaba nada que pudiera haber otro dinosaurio, ¿no? Que les pudiera quitar cuota de mercado. Y ostras, yo estoy viendo a mucha gente apalancada ahí, atascada desde el miedo, ¿no? Pensando que quizás vayan a perder su puesto de trabajo o que directamente, pues su puesto de trabajo vaya a desaparecer porque una IA les va a sustituir. Y jolín, lo que yo les digo es que no te lo tomes de esa forma, tómatelo como una forma de oportunidad para que uno, tú evoluciones, no evidentemente que si no tienes pelo te vaya a salir pelo, lógicamente, pero sí el hecho de que tú a nivel laboral puedas tener una evolución y quizás dejes de hacer tareas que puedan tener un bajo valor, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, contestar correos, que igual tienes 20 proveedores y a todos los tienes que contestar, etcétera. Sí, puede tener ciertas necesidades o cierto valor, pero al fin y al cabo es el pan de cada día. O hacer presentaciones, hacer Claro. informes y tal. Entonces, si tú puedes delegar todo eso a la IA y después tú te enfocas, pues quizás en la parte más de estrategia, en la parte más de dirección y tal, ostras, es que hay mucho por hacer y hay mucho por abarcar. Vale, esto ya me cuentas un poco áreas muy concretas de cómo puede ayudar la inteligencia artificial hoy en día ya a la empresa de una persona. Pero claro, la mayoría de las personas de las que estás hablando, el problema es que tampoco saben ni cómo empezar, seguramente. Entonces, claro, ¿cómo una persona normal empieza a aprender sobre inteligencia artificial? Para mí hay un aspecto básico y la base está en cómo busco o cómo pregunto a la IA. De hecho, justo esta semana, no, la semana pasada, perdón, tuve una reunión, ¿no? Donde una persona me comentaba, ostras, es que yo con ChatGPT, pues todo el tema de prompting, ¿no? El hecho de promptear es cómo te comunicas tú con la IA, ¿no? Cómo le hablas. Pues un prompt sería el enunciado que tú le escribes a ChatGPT, pues para que te entienda. O sea, por ejemplo, la pregunta, ¿no? Si yo quiero decir, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Ese sería el prompt. Efectivamente, eso es el enunciado con la necesidad. Pues al igual que vamos a Google y le escribimos el tiempo mañana en Cantabria, pues haces lo mismo, pero con ChatGPT y se le llama prompt a nivel técnico. Entonces, esta persona concretamente me comentaba, claro, yo he recibido cierta formación en prompting, ¿no? Que sería un poco, pues, el saber comunicarse con la inteligencia artificial. Pero cuando me pongo ahí enfrente del ordenador, me quedo bloqueado porque no sé qué es lo que le tengo que preguntar exactamente. Es decir, hablo su idioma, pero no sé hacer la traducción de mi idioma al suyo, ¿no? Entonces, que se queda como medio bloqueado. Por lo tanto, para mí, la base primordial es el hecho de que uno, sepas hablar el idioma de la IA,
pero luego también a nivel mental practiques y desarrolles esa capacidad para que una vez que te sientes y sepas hablar su idioma, también tengas tengas las suficientes nociones como para saber de qué manera le tienes que preguntar. Es decir, es el contenido, pero también es el continente. Son ambas cosas que hay que tener en cuenta. Y esto, la verdad, que muy poca gente se forma, ¿no? Lo común que es, vale, abro ChatGPT y empiezo a preguntar. Pero yo lo que pienso es, vale, ¿tú sabes cómo se estructura una frase? Es decir, lógicamente tú le vas a escribir, pues, yo qué sé, cualquier duda que tengas. Pues las 5 noticias más relevantes del día de hoy. Perfecto, la frase está bien estructurada, ¿no? Pero ¿es de esa forma como piensa la inteligencia artificial? No. A la hora de procesar la información, tú le tienes que meter ciertos parámetros, como puede ser un rol, como puede ser un contexto, es decir, le tienes que meter ciertos parámetros para que la respuesta sea lo más cercana posible a tu deseo. ¿Qué significa esto? Que si tú le metes, por decirlo claro, datos de mierda a la IA te devuelve mierda. En cambio, si tú le metes muy buenos datos, la IA te devuelve esos buenos datos. Por lo tanto, para mí la inteligencia artificial es como si fuera algo neutro, como el dinero, ¿no? Es un medio. Una herramienta, ¿no? Efectivamente, dependiendo del usuario, ¿no? Pues podrás potenciar o simplemente encontrarás quizás pues unas respuestas que sean negativas y no sean de tu gusto y pienses, jolín, pues la inteligencia artificial tampoco es para tanto, ¿no? O sea, ¿tú crees que muchas veces la gente... O sea, es más error de la persona que pregunta que de la IA no dar buena respuesta? Sí, no al 100%, evidentemente, porque no es que ahora, ala, venga, la inteligencia artificial hace magia, pero en un gran porcentaje sí. Yo lo haría como la ley de Pareto, 80-20. Yo pienso que es más 80% humano y 20% de la IA que al revés, que es lo que mayoritariamente la gente suele pensar, que es como lo común que suele ser, jolín, es que entro a LinkedIn y entro a Instagram y veo un montón de posts que están hechos por la IA. Y mi respuesta siempre es la misma. Bien, es totalmente factible lo que me estás diciendo y es real, ¿no? Y cada vez más, pero yo te puedo garantizar que esa persona probablemente haya recibido una formación bastante pobre o se haya formado poco a la hora de saber cómo crear el mismo contenido que un ser humano puede replicar a través de la IA. Y yo estoy seguro que si yo te doy un contenido creado con IA, no sabes distinguirme si es IA o si es un humano, porque lo he entrenado bien y sé cómo hacerle las consultas. Entonces, en este sentido, es un campo que está muy abierto y a nivel legal también, incluso hay muchos vacíos legales al respecto. Uy, ahora hablamos de esos vacíos legales. Por ejemplo, ahora que me has dicho, o sea, tú, cuando hablas de entrenar una IA, ¿te refieres a entrenarte tú a cómo preguntarle a la IA o a entrenar a la IA para que responda ella siempre para tu... Pienso que el juego es bidireccional. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, no, nosotros estamos acostumbrados, yo voy a Google y le hago preguntas a Google, pero Google a mí no me pregunta, o sea, no me hace ninguna sugerencia, ¿no? En cambio, con la IA es bidireccional. ¿A qué me refiero? Que estamos acostumbrados a... Voy a poner siempre el ejemplo de ChatGPT porque pienso que es donde más usuarios hay y es el más genérico, ¿eh? Pero bueno, podría ser Copilot, Claude, puede ser Gemini o cualquier otro, pero pongo de ejemplo siempre de ChatGPT por hacer referencia, ¿no? A un modelo de lenguaje que es de generativo de texto. Vale. O sea, lo que estamos nosotros acostumbrados es a hacer preguntas. Pero claro, lo interesante y lo bonito es que tú a ChatGPT le digas que te haga preguntas sobre ti o sobre la demanda que tienes, ¿no? Entonces, en este sentido, con este juego, la cuestión es que él nos conoce mejor, no tanto pues la edad, altura, etcétera, no, simplemente tiene más nociones sobre lo que nosotros queremos, entonces aquí hay un doble entrenamiento. Uno, yo me estoy entrenando y estoy practicando contigo porque tengo que saber cómo te tengo que dar el enunciado y a la vez tú te estás entrenando con la información que yo te estoy dando. De esta manera, ¿qué es lo que hacemos? Pues como en una relación de pareja, ¿no? Estamos juntando varias opiniones y en base a esto creamos una base y creamos una estructura para que a futuro todas las respuestas y todas las preguntas vayan un poco más en sinergia y las respuestas sean mucho más cercanas a lo que uno desea. ¿Y tú crees que... Bueno, crees o sabes si hay posts indistinguibles que están hechos por IA simplemente porque está muy bien entrenada? Yo te diría que sí. ¿Y a qué me remito? Me remito a que tú a la IA le puedes dar ejemplos de posts, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Si yo te doy 100 textos míos, donde más o menos a nivel de patrón, estructura, tono, estilo comunicativo, etcétera, lo replicas, ¿no? Coges un patrón. Vale, pues mira, Aitor siempre empieza con una frase donde hay una palabrota. Y siempre acaba con, yo qué sé, pues con una despedida en euskera, por decir algo, ¿no? Ya que soy vasco. Y aquí en medio elabora cierta estructura, bla, bla, bla. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier aspecto. Si la IA ya puede detectar el estilo, la tonalidad, los patrones y de qué manera está todo realizado, con que yo le meta unos inputs, que es, pues mira, quiero hablar de esta temática, sobre esto, 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 es decir, sin que haya una escritura como tal, él lo único que tiene que hacer es, con lo que ya tiene como esqueleto, más la información que yo le estoy metiendo, estructurarlo. Ahora, siempre puedes hacer una especie de revisión, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro donde muchas veces se detecta que es IA. ¿Por qué? Porque no has hecho la revisión. Para mí es como el examen, ¿no? Yo hago el examen, va, seguro que está aprobado. Vas, lo entregas y luego te das cuenta que has hecho 6 preguntas mal y al final tienes un 4 de 10, ¿no? Pues aquí es un poco más de lo mismo, hacer una revisión o no tienes por qué ser tú quien lo revise, sino que quizás tienes un robot dentro de ChatGPT que es el revisor de texto. Entonces, ChatGPT te crea el texto y luego tienes un revisor con las instrucciones que tú le has dado que revisa ese texto y lo corrige conforme a ti te guste, ¿no? Por lo tanto, hay una palabra muy común. Esto es porque al fin y al cabo todos los modelos están entrenados en inglés. Entonces, evidentemente, dependiendo de la complejidad o dependiendo de las palabras, incluso se puede latinizar un poco. ¿A qué me refiero? Que hay ciertas palabras que quizás en castellano son iguales, pero en España o en Latinoamérica se usan de manera diferente. La palabra costo, que es coste, ¿no? Si tú vas a ChatGPT y le hablas algo a nivel financiero, te pone la palabra costo. Claro, si tú haces copiar y pegar, estás en España y publicas, la palabra costo como que chirría un poco. Huele raro ahí. Sí, tú dices, no creo que alguien de Madrid use la palabra costo, ¿no? Alguien de la península. Por lo tanto, hay ciertas palabras o ciertas estructuras que se huelen, chirrían un poco. Pero claro, si tú tienes la conciencia de cómo funciona eso y aparte lo has entrenado bien, yo te diría que si no es indistinguible, al 90 y mucho por ciento no te das cuenta. Claro, por lo que me estás contando ahora de la inteligencia artificial, más que inteligencia artificial, yo diría que es una base de datos con memoria, ¿no? Una base de datos enorme. Es lo que es. Actualmente es eso, de hecho. O sea, cuando salen unos modelos nuevos, por ejemplo, Llama 4 el fin de semana, Gemini 2.5 Pro hace 2 semanas y tal, ¿no? Cada vez vamos con modelos más capaces. Claro, ¿en qué se basa su capacidad? Pues podemos decir que más o menos estamos ante ya ciertas limitaciones, al menos por ahora, a nivel computacional, a la hora de procesar esa información y de tratarla. Entonces, ¿qué es lo que añaden? Pues añaden más datos, más parámetros. Es como si fuera un globo que se va hinchando, hinchando, hinchando y cada vez sabe más, pero la forma de tratar a esa IA es exactamente la misma. Luego hay un aspecto muy importante a tener en cuenta que esa información nunca es la actual al 100%. Es por eso que luego la IA te da la oportunidad de búsqueda por web. ¿Por qué? Porque si es un cerebro gigante, todos los días se generan un montón de miles de gigas de información. Por lo tanto, después de X tiempo se va actualizando y, por ejemplo, pues ChatGPT tiene información hasta el 2024, por ejemplo. No es que tenga información de reciente, para eso luego se activa la búsqueda por Internet y ese hueco que se queda entre lo que él sabe y la información actual, pues simplemente se realiza por Internet. Vale, me has dicho que ahora la limitación, ¿qué es entonces? Digamos, capacidad de cómputo o también un tema que es quizá un poco peligroso, ¿no? Que claro, si haces una inteligencia artificial real, tardaría un fin de semana en acabar con todos los seres humanos. Sí, sí, es verdad. A ver, aquí hay dos aspectos, ¿no? Uno, a nivel computacional, claro, ¿por qué Nvidia, por ejemplo, no está tan arriba? Pues, bueno, tan arriba está la segunda, ¿no? En cuanto a capitalización de mercado, pues, ¿por qué? Pues porque directamente no tiene un monopolio, pero casi casi tiene monopolio con las GPUs, ¿no? Que serían las tarjetas gráficas. Entonces, claro, a nivel computacional, los ordenadores necesitan una capacidad de tarjeta gráfica brutal y abismal. Es por eso que se ven pues un montón de naves, todo llenas de servidores, con un montón de ordenadores,
todas trabajando al unísono. ¿Para qué? Pues como hay millones de personas haciéndole consultas a ChatGPT o a cualquier otro, ¿no? Evidentemente se necesita una capacidad computacional abismal. Pero bueno, eso a nivel operativo, ¿no? A nivel de hardware es escalable. Porque, bueno, pues tú simplemente compras el terreno, habilitas y lo creas. Claro, no es que ocupar todo el mundo con ordenadores. La cuestión es que esto es la evolución. O sea, si yo voy a cuando Alan Turing inventó el ordenador, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que de hecho hay una película, ¿no? De Imitation Game, Ujú. donde se habla un poco de la historia y tal. Claro, el ordenador era pues como mi casa, un ordenador gigantesco. La cuestión es que ahora lo que hacía ese ordenador lo tengo, nada, en la uña pequeña de mi dedo pequeño, ¿no? Entonces, en este aspecto, con la IA pasa lo mismo. Cuando salió ChatGPT en el 2022, ¿no? Evidentemente, lo que hacía, uno, era mucho más costoso de lo que es ahora, y dos, era mucho menos capaz. Por lo tanto, la tecnología evoluciona de forma exponencial. ¿Qué me espero yo a futuro? Lo que me espero es que todas esas naves y toda esa capacidad computacional no sea para que yo le ponga dame las 5 noticias más relevantes de ayer, sino que sea para lo que tú has dicho, ¿no? Dos tipos de inteligencia artificiales. Lo que sería la AGI, que es una inteligencia artificial general que replica a un humano las tareas que puede realizar un humano, y luego la ASI, que es una inteligencia artificial específica. ¿Específica en qué? En un campo concreto, que puede ser la medicina, que puede ser las finanzas, que puede ser cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces, un ASI es algo más allá a un ser humano, mucho más capaz que un ser humano, pero en una tarea específica. Yo lo catalogaría un poco, salvando las distancias, ¿no? Pero quizás, pues, con alguien que pueda ser autista. No me estoy metiendo con los autistas, pero es para que se entienda, ¿no? Que al fin y al cabo, un autista a nivel social quizás es menos capaz, pero en una tarea concreta es brutal, es un crack, Espectacular. es muy difícil de superarle, ¿no? Entonces, yo lo asemejaría un poco por allá. Y luego el AGI seríamos, pues tú y yo, directamente una inteligencia artificial que puede hacer tareas cotidianas. Lo bonito es que no haremos falta ni tú ni yo para hacer esas tareas cotidianas, que los hará un ordenador, por decirlo de algún modo. Claro, tú lo ves bonito, yo en cierto modo también, mucha gente lo ve muy peligroso y le pone muy nervioso. ¿Cómo crees tú, en base a lo que me cuentas y todo tu conocimiento, dame una cronología de la IA en los próximos 5, 10, 20 años? ¿Cómo crees que va a avanzar? Buah, pues mira, aquí de hecho con algunos de mis compañeros siempre tengo discrepancias, ¿no? Porque hay alguno que es un motivo de la vida y dice, buah, ya verás, el año que viene ya tenemos todo aterrizado. Y yo digo, a ver, o sea, me parece muy bien y quizás pueda ser que esté todo aterrizado. Aterrizado me refiero pues quizás a agentes básicos que ya hacen ciertas tareas. Este campo ya es muy amplio, ¿no? Entonces, vamos por partes. Hay una empresa, ¿no? Que recientemente sacó un agente que se llama Manus AI, Manus AI como tal, que te permite, Anthropic también lo permite, ¿eh? Pero bueno, de una manera un poco más rudimentaria. Entonces, esta empresa tiene una IA que te permite, dándole yo un enunciado, hacerme cosas brutales donde interviene con el ordenador, interviene con ciertos servidores y me da un resultado que no es una contestación al uso, un texto al uso, sino que hay un montón de aspectos que van más allá. Me explico. Hice una prueba, ¿no? Donde le dije, cogí un ejemplo de enunciado, se lo pegué y me realizó la tarea. En esta tarea simplemente yo le especificaba, vale, quiero ir a Japón en estas fechas, tengo X presupuesto, quiero visitar o mi intención es visitar X lugares, nos gusta este tipo de comida y también nos gustan estos tipos de alojamientos. Hazme una ruta para estos 7 días. Y aparte, le quiero proponer matrimonio a mi pareja en algún lugar que pueda ser especial. Yo le pongo el enunciado en 5 o 6 líneas, más o menos. Él me lo valida, ¿no? Me dice, vale, me orienta un poco, ¿no? Sobre mis gustos, para una especie de validación, me hace ciertas preguntas, yo le digo, sí, sí, todo correcto, perfecto. Como yo que sé, cuando pides algo a la carta y te dicen, pues carne, por ejemplo, muy, muy hecho, poco hecho y tal, sin más, algunas especificaciones. Ujú. Yo se la valido, más o menos tarda unos 15-20 minutos. Respuesta que me da. Vale, perfecto, Aitor, ya he realizado el trabajo. Aquí tienes, me puso una guía porque me daba un archivo descargable.
Entonces, este archivo descargable lo descargo y me dice, vale, descarga el archivo, ábrelo, es un punto zip, vete al HTML guía, abre esto y verás que te he creado una web, bueno, un HTML, ¿no? Que tú lo abres mediante el navegador y ahí vas a encontrar tu itinerario dinámico. ¿Qué significaba? Que yo arriba tenía unas ventanitas que las iba clicando y me iba desplazando en esta página web haciendo scroll up o haciendo scroll down en base a las especificaciones que yo le había dicho. Entonces, él me había desglosado el itinerario de día uno por la mañana, por el mediodía y por la tarde. Vas a ir aquí, aquí, aquí. Ya te he escogido los restaurantes y tal. Tienes estas opciones. Abajo tenía el Google Maps con toda la ruta detallada y tal. Y no eran pantallazos. Es decir, era el Google Maps conectado. Ah, podías. Podía ampliar, podía hacer zoom in, zoom out, podía desplazarme, podía darle a ¡Wow! cómo llegar y tal. Brutal. ¿Hice algo yo? Nada. El enunciado. Solamente el enunciado, ¿no? Entonces, Claro, eso solo puedes mandar a un cliente. Tú eres una agencia de viaje, tú eso solo puedes mandar a un cliente y parece que te has pegado una currada y son 20 minutos. efectivamente, ahí está el boom mental, ¿no? Claro, todo parece bonito hasta que luego entras en la cantidad de recursos que gasta eso. Eso a nivel computacional más o menos puede estar ligado al principio de la IA. ¿A qué me refiero? Que lo que he comentado antes, ¿no? Cuando empezó ChatGPT era mucho más caro de lo que es ahora y era mucho menos capaz de lo que es ahora. Pues por hacer un símil, ahora mismo un agente de IA es igual de poco capaz de lo que era antes ChatGPT al inicio y es igual de caro. Esto evidentemente a nivel tecnológico va a escalar mucho y el coste se va a disminuir mogollón. Pero claro, ya estamos hablando de que yo le meto una tarea a este agente, le doy ciertos permisos necesarios pues para que haga conexiones API y tal, pero es que yo pues igual me he ido a comprar el pan, me he ido a hacer la compra, he vuelto y tengo ahí el resultado. En vez de yo estar quizás una hora mirando no sé cuántas webs, pensando, rompiéndome la cabeza y tal. Imagínate que el resultado no me gusta. Le digo, oye, mira, está muy bien y tal, pero mira, que no quiero visitar Kioto ni nada por el estilo. Hazme lo mismo, pero con otra ruta. Me daría el mismo resultado. Es la faena que a nivel computacional gasta muchos recursos y el coste, al menos por ahora, el coste de lo que te consume y el tiempo que te ahorras, habrá ciertas tareas que te merezcan la pena, pero otras tú dices, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Pero ya estamos en ese punto donde yo pongo una tarea y se me realiza automáticamente y no tengo que saber nada. O sea, no es que yo soy un ingeniero que trastea. No, no. O sea, solamente te he mandado un audio o te lo he escrito y así de simple lo hemos generado. Entonces, ahora mismo estamos en ese punto, ¿no? Que tú decías, hablando un poco de la evolución. Pues ya estamos ahí. Entonces, ¿dónde me veo yo de aquí hasta el año que viene? Por ejemplo, pues con esto, pero teniendo más competencias. Es decir, ahora mismo tenemos a este, ChatGPT lo tiene con Operator, pero bastante desastroso, la verdad, o sea, funciona mal. Entonces, ¿né? Entonces, lo que me espero es que durante este año tengamos una evolución ahí y que haya más competencia. Durante el año que viene, esta competencia, pues la lucha por el poder, haga que los costes se abaraten, ¿no? Esto es lo bonito también de lo que el consumidor se puede Beneficiar de ello, claro. eso es, se puede aprovechar, que es, pues, jolín, si hay una empresa, lógicamente toda la cuota de mercado pone el precio que quiera. Pero si salen más, que van a salir de hecho, pues, ostras, nos beneficia mucho porque somos más productivos o podemos sacar la faena de una manera más automatizada y hace que paguemos menos también por esa faena, ¿no? Por lo tanto, el año que viene yo me veo escalando eso. Y ya para 2030, vinculándolo ya con la agenda, con la agenda 2030, sí que veo más cercano lo que sería una AGI decente. ¿Decente a qué me refiero? Que, claro, yo igual te cuento esto y dices, ostras, pues si esto no es decente, ¿qué es decente? ¿No? Claro. Esto está limitado al hecho de que, uno, quizás necesite internet, ¿no? Porque estoy por el navegador web. Dos, le tenga que hacer ciertas correcciones, pero dentro de lo lógico, ¿no? Si yo a ti te doy una tarea, ¿no? Y tú me la realizas mal, yo te corrijo, ¿no? Y te digo, oye, mira, Héctor, pues no me ha gustado el encabezado como lo has puesto, pues yo qué sé, y haces la corrección, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que pensar que, pum, a la primera nos tiene que entender, ¿no? Al fin y al cabo, lo que he dicho es bidireccional. Seguro que
pues tu pareja no te entiende siempre a la primera, ¿no? O quizás te dice, sí, sí, te he entendido, Pero no. pero luego quizás no ha sido así, ¿no? O sea, Claro. es decir, pero a lo que yo me refiero es que quizás le puedas ya meter tareas mucho más complejas. Que haga un itinerario y que me haga un viaje, está bien. Pero ostras, imagínate tú si yo soy un analista financiero que le diga que haga un macro de, pues quizás las primeras 10 empresas colocadas en el IBEX 35 y me haga algo muy exhaustivo donde cada informe tenga que tener 200 páginas con X parámetros. Imagínate, ¿no? Algo mucho más complejo. Pues, ostras, eso quizás, bueno, sin quizás, eso ya para el 2030 sí que lo vería. Y ya prolongándome un poco más en el tiempo, pero ya te digo, estoy entrando en un terreno donde voy a ciegas en un mundo totalmente desconocido. O sea, estoy en Venus y con los ojos tapados, que no sé ni dónde estoy. Te diría que igual para 2035, por ahí, ya podríamos tener alguna especie de ASI, no sé si total, ¿no? Pero por ahí andaría. Claro, alguien me escucha y dirá, eres demasiado conservador, ¿no? O quizás alguien me diga, pues eres demasiado acelerado. Claro, aquí hay un aspecto en medio, ¿no? Que para mí es el aspecto legal. ¿A qué me refiero? Todo el tema burocrático, todo el tema ético. El tema legal, tema ético, tema cambio social, tema... Claro, esto es una socialización del conocimiento y de la capacidad de acción brutal que nunca hemos tenido antes. Cualquier persona puede hacer prácticamente de todo. Porque ahora, pues como solo preguntas, y ahora todavía no, pero claro, dentro de 10 años, como dices, si es así, pues ¿para qué voy a estudiar nada? ¿Para qué voy a...? Si al final cualquier persona, oye, ¿cómo opero corazón abierto a una persona? Y te dice, mira, te voy a dar paso a paso con una guía y ya te muevo yo la mano, si hace falta. Ya te digo yo, no, ahí no, cuidado. Claro, ¿esto tú crees que avanza a toda vela? ¿O tú crees que están en plan, a ver, despacio, despacio, que esto tiene mucho peligro, no queremos que todo el mundo tenga acceso a todo? A ver, es una pregunta muy interesante y siempre hay el debate, ¿no? Porque cuando un robot, ¿no? comete un error, siempre somos los primeros en acusar de, ¿ves? Sabía yo que no lo iba a hacer bien. Y es como, vale, y hasta ahora todas las muertes en operaciones que hayan sido provocadas, ¿de quién ha sido el error? Es decir, un humano, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que los robots no son perfectos, pero es que con la misma premisa, los humanos tampoco. O sea, en las operaciones hay errores y hay negligencias, y al igual que en las operaciones, en pues, conduciendo y cualquier otro aspecto, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta muy interesante y yo creo que para mí es cuestión de ideología. Nunca llueve a gusto de todos y yo creo que siempre habrá un debate abierto, ¿no? Pues para mí es como, pues eres de izquierdas o de derechas, por decirlo de algún modo. Pues para mí va a ser siempre lo mismo. Para mí va a ser yo nunca querré que un robot me opere, yo siempre me fiaré de un humano. Y luego mirarás las estadísticas y probablemente, pues seguramente el robot haya provocado menos muertes, Seguramente sí. pero será el hecho de que, bueno, pues te sientas el hecho de, pues quizás la parte más empática o más emocional que lógicamente pues una IA no la va a tener y el humano sí, ¿no? Entonces, en ese bypass, ¿no? que puede haber o está habiendo, claro, aquí hay dos enfrentamientos. Tenemos a Estados Unidos, por cogerlo el ejemplo referente, ¿no? A nivel tecnológico, donde dice, mira, yo voy a replicar lo mismo que es mi sociedad. ¿A qué se refiere? Pues el hecho de que si tú vas a Estados Unidos, ¿no? Todas las casas normalmente están abiertas, el jardín libre, no está todo tapado, vallado, persianas y tal, no, es como, mira, tú si quieres entra. Luego, lógicamente, como pueden tener armas, pues igual sales escopeteado. Pero al menos es como más libertario. Entonces, con la IA están haciendo lo mismo. Nosotros vamos a desarrollar la IA, luego ya le pondremos límites. Porque como no sabemos tampoco hasta dónde puede llegar, ¿para qué te voy a acotar y decirte tienes que ir por aquí, por aquí y por aquí? Si luego en realidad esas vallas que te pongo te las puedes saltar, ¿no? O sea, pues como un niño que va creciendo. Si yo le meto pues, al principio, ¿no? Cuando es muy bebé, evidentemente, si tiene 16 años, pues coge esa jaula, la rompe y se va. Entonces, Estados Unidos está por ahí. Europa, en cambio, el continente perdido. El continente perdido que es, mira, yo no sé ni hacia dónde va, ni dónde estamos, ni para qué puede servir. Pero antes que nada, voy a ponerle 8 cerraduras Por si acaso. por si acaso, no sé a qué. Y evidentemente, si vemos la sociedad europea, principalmente, ¿qué es? Pues
cuando tú vas a un chalet ves todo verjas, árboles para tapar también, setos, persianas, es decir, a nivel mental, mucho más, pues como los caballos de carreras, ¿no? Así, cerrados. En cambio, los estadounidenses mucho más abiertos. Por lo tanto, en esta carrera tecnológica, uno, antes de haber empezado ya hemos perdido a nivel de Unión Europea. Sí, 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 sí. A nivel de España-Andorra, pues ya ni te cuento, todavía peor, ¿no? Los únicos que podrían medianamente sacar un poco de pecho sería Francia con Mistral, ¿no? Que es una IA muy potente, pero casi los únicos, en Alemania también con alguna otra, pero vamos, la Unión Europea está perdida, buscándose a sí misma todavía en esa pérdida existencial, la verdad. Y Estados Unidos sigue avanzando. Lógicamente hay una competencia feroz, que es China, pero vamos, Mm, es una competencia feroz a nivel comercial y a nivel total, ¿no? En el sí, mundo. sí, sí, sí. Ahora además están... Encima ahora con todo el tema de aranceles e historias, pues ya ni te cuento. Se van a poner, sí, sí. Se van a poner hasta arriba, ya está amenazando. Tenemos toda la manufactura aquí, así que a mí me da igual, me lo cierras, pues lo hacemos todo aquí. Ya ves que han aprobado esto de que pueden copiar los productos con copyright y tal. Bueno, esto ya va a ser un espectáculo. Sí, entonces da igual. Entonces, claro, lo que decías, ¿no? A nivel de evolución, yo pienso que llegará un punto, no que se les vaya de las manos a los estadounidenses, simplemente que se va a llegar a un punto donde la tecnología avanza mucho más que el ser humano, mucho más rápido, y los procesos, ¿no? O sea, tú y yo, igual que toda la sociedad, nos apalancamos, ¿no? En ciertos procesos. Y el hecho de que nos hagan salir de nuestra zona de confort, no es que uno dice, ¡buah, perfecto! Me encanta salir de mi zona de confort, ya está. Mañana me pongo a aprender prompting y de aquí a una semana sé de la IA. No, pues a uno le dice, qué pereza, una formación, no sé qué y tal. Va, sigo con lo mío, ¿no? Estoy cómodo, suficiente, ¿no? Entonces me conformo, ¿no? Con eso. Claro, la cuestión es que, lo de siempre, pues si no evolucionas, te quedas, o bueno, igual antes te jubilas, ¿no? Y tienes quizás esa suerte que no tienes la necesidad, también hasta donde lleguen las pensiones, o hasta donde se puedan estirar también. Pero, pero yo creo que va a haber un punto donde tiene que haber una pausa para que la sociedad se pueda adaptar y lo pueda adoptar para que pues, la gente no se quede en la estocada. Ya que la evolución de Internet fue un boom, pero era mucho más pausado. No es tan rápido como ahora. O sea, ahora sale ChatGPT y ¡pum! Fue la tecnología que más usuarios consiguió en un mes. Pero claro, con esto podemos ir antes, que teníamos TikTok, teníamos Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez millones de usuarios se tarda menos en hacer ese escalado, ¿no? Entonces, en este sentido, toda la sociedad cada vez es más tecnológica, pero ostras, hay una brecha y hay gente empleada, pues de 40 para arriba, diría yo, que quizás no es tan tecnológico, simplemente por la época en la que nació, y ostras, le cuesta más, pero claro, tú no puedes quitarte de encima a un montón de gente que encima tiene la parte bonita y la parte diferencial que la IA no la puede suplir, que es la experiencia y el conocimiento. No conocimiento de un cerebro gigante, pero si tú juntas a un director ejecutivo que tiene 40 años de experiencia, se las ha visto de todos los colores y tiene un montón de cicatrices, ¿no? Por decirlo de algún modo, si le enseñas a usar la IA, ese tío te garantizo yo que es el mejor. Por mucho que venga yo y sepa usar la IA. Yo tengo menos cicatrices, me he enfrentado a menos problemas, podré hacerlo más rápido, pero seguramente lo haga peor. Porque a nivel emocional, evidentemente en un diálogo, en un trato, en un cierre, pues yo estaré más perdido que él y él tiene muchas más tablas, ¿no? Entonces, en este aspecto, si tú juntas IA con un tío que es muy empoderado, brutal, haces un combo perfecto. ¿Qué arma crees que tiene la gente ahora mismo? Es decir, yo soy una persona. Vamos a poner tres casos, ¿vale? Venga, Yo tengo un hijo que tiene 6 años ahora mismo. Yo tengo, imagínate, no yo, yo no tengo, pero es un ejemplo. Yo tengo 30 años y yo tengo 65 años. En los tres casos, uno, ¿tú qué recomendarías ahora con la inteligencia artificial? Y dos, ¿qué armas o qué herramientas o qué es lo que tiene cada uno o tiene que desarrollar cada uno para no tener miedo a ser reemplazado por una inteligencia artificial? a ver, el de 6 años, vamos, van a hacer. Claro, luego cogiéndolo con perspectiva, ¿no? Quizás van a hacer en un mundo demasiado digitalizado y puede ser que estemos entrando, o que ya estemos, ¿no? Quizás en una debacle un poco más
más social, ¿no? Es decir, pues cada vez se habla menos, o si se habla es a distancia, ¿no? Pues como estamos tú y yo ahora, lógicamente, pues por distancia, pero es decir, es más común el hecho de que yo vivo en el mismo pueblo y me conecto con mi colega en vez de salir a la calle y tomar algo. Y es muy común. En los jóvenes es súper común. O sea, yo veo a gente de 13 años y tal que vive en una ciudad, pero que, vamos, una ciudad de 100.000 habitantes, vamos. Sí, sí, que se podrían ver perfectamente. Eso es, y no, me voy a conectar con mi amigo. Y es como, pero no puedes salir a la calle y hacer. No, no, pero mejor desde casa. Pues vale, pues perfecto, ¿no? Entonces, para mí ahí está habiendo un cambio de paradigma donde ya el aspecto físico, ¿no? Quizás está saliendo de la sociedad. Lógicamente, hablando de distancias, ¿no? O sea, es como pues el efectivo y el digital. Pues evidentemente todavía se sigue usando, no es que el efectivo desaparezca, pero sí Claro. está habiendo un cambio de tendencia. Claro, y cada vez son más rápidos también los cambios. Ese es el tema. Que, por ejemplo, el efectivo, como tú has dicho, pago de tarjeta, pago efectivo. Claro, el efectivo está tardando mucho en salir, pero una vez que la IA entre, una vez que te acostumbras, es que a mí me está pasando ya, una vez que te acostumbras a preguntarle a la IA, ya dices, ¿para qué lo voy a buscar yo? Es que me da pereza hasta escribir. Digo, no, no, a ver, se lo pregunto a la IA y ya está. Sí, sí. Claro, esto va a pasar. Y claro, alguien lo puede juzgar desde fuera, ¿no? Que es como, no, yo he vivido las dos épocas y esta época es mucho peor. Siempre es como la época de antes siempre era mejor, Siempre era ¿no? mejor antiguamente, sí. Eso es. Entonces, yo ahí, pues bueno, no opino porque habrá que ver, ¿no? Y todo tiene sus pros y sus contras, como siempre. Entonces, a la persona de 6 años, lo único que yo le haría o le diría es que no se idiotice. ¿Por qué? Porque es algo que va a mamar sin querer. O sea, en el colegio tendrá una tablet, tendrá una pizarra electrónica, es decir, lo que antes era norma, ahora ya no lo es. ¿Qué es lo que antes era norma? Pues que vayas al monte, que estés en la naturaleza, que juegues en la calle, que te caigas y que te hagas una herida. O sea, que no pasa nada, que sangramos y ya está, no es que soy de cristal y me voy a romper, ¿no? Entonces, en este sentido, yo le inculcaría o me centraría quizás en inculcarle unos valores totalmente necesarios pues para el crecimiento normal, bajo mi punto de vista, de un ser humano. En cuanto a la IA, ya se va a empapar sin querer también. Solamente pues quizás le enseñaría ciertos conceptos, a cómo pensar y a cómo desarrollar su lógica mental. ¿Por qué? Porque si le enseño directamente a trabajar con la IA, su capacidad de esforzarse o su recompensa al esfuerzo va a ser una caca. ¿A qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, te pongo a ti una tabla de multiplicar y consigues un resultado y te doy una golosina, vas a agradecer ese esfuerzo mental y quizás has estado una hora para sacar el resultado. En cambio, si yo te estoy guiando hacia vete por el camino fácil, que es pregúntale a la IA, obtienes el resultado, en el momento en que yo le ponga una multiplicación, me va a decir, mira, o sea, quítame esto de en medio, porque se lo pregunto a la IA, es mucho más fácil. ¿Qué se consigue con esto? Que tu cerebro se desarrolle menos y a nivel cognitivo, ¿no? Uno, tengas mucha menos paciencia. Dos, agradezcas menos, ¿no? El hecho del premio, porque dices, va, total, las respuestas las tengo enseguida. Y yo creo que a nivel de coeficiente intelectual, esto habría que verlo cuando se hagan estudios a posteriori, pero yo creo que sería menor, porque no estás forzando la maquinaria, ¿no? Sí, Es si tú no como, pues entrenas un bueno, músculo, igual el cerebro, pues al final. efectivamente, efectivamente, es como, pues tienes unas zapatillas que corriendo tienen un muelle y te impulsan. Ostras, sí, he hecho la maratón en récord, 1 hora y media. Sí, ahora quítate las zapatillas y vuelve a hacerlo, a ver cuánto tardas. Claro, el tema es que aquí si fuese tu hijo o tu hija, ¿no? Vamos a hablar como que esta persona de 6 años es tu hijo o tu hija. Dos cosas. Una, a nivel general, ¿tú qué harías exactamente, claro, con la IA? Porque has dicho, vale, yo le dejaría usar la IA, pero ¿cómo? ¿Libremente? ¿No? ¿Le acotarías? ¿Qué tipo de...? Claro, dices, bueno, le sacaría el campo y todo. Y luego, por otro lado, si todo el mundo está usando las zapatillas con muelle y tú a tu hijo no le dejas usarlas, ¿no está en una clara desventaja frente a la sociedad que al final va todo el mundo a usar las zapatillas con muelle? Claro, aquí está el debate de siempre, ¿no? Que es como, ostras, pero si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué vas a optar tú por esa desventaja social o esa desventaja, pues simplemente lógica? Yo esto lo veo, por ejemplo, como cuando a alguna gente no. Nada, deja de jugar videojuegos, que eso no te va a dar ganar la vida con ello. Y ahora las personas con más dinero y tal, pues jugaban videojuegos a veces. Que nunca sabes, ¿no? Dices, claro, como padre o como responsable, yo sé que mucha gente se vuelve loquísima con esto, porque ellos no entienden la tecnología, pero sus hijos vienen y dicen, mira, espera, se lo pregunto a Alexa, por ejemplo. Claro,
¿Le quitas esa tecnología? ¿Se la das? ¿Cómo la acotarías tú? ¿Qué harías tú? A ver, es una pregunta muy moral y que lógicamente cada uno, ¿no? Lo va a hacer a su manera. Te he puesto ahí, ¿eh? En el objetivo. Sí, sí, tal cual. A ver, yo realmente, lo primero, no tengo hijos, pero siempre es como la idea mental, ¿no? Pues algo utópico de, no, pues cuando yo sea padre, yo qué sé qué. Luego, cualquier cosa puede pasar y no actúas como pensabas y tal. Es como uno no es padre hasta que nace, ¿no? Entonces, no juzguemos tampoco, sin serlos, ¿no? Yo no voy a juzgar al padre que hace X porque no soy padre. Entonces, cuando llegue el momento, ya tendré una opinión más fehaciente sobre esto. Entonces, a ver, yo lo que haría, cuando llegue el momento, ya tendré una opinión más fehaciente sobre esto. Entonces, a ver, yo lo que haría, hay un documental muy interesante que salió en Netflix hace unos años que se llama La Red Social. Analizaron, no, más bien entrevistaron a altos dirigentes de las tecnológicas, pues como Alphabet, como Facebook en aquella época, ahora Meta y tal, y les hacían la pregunta que era, ¿tú a tus hijos les permitirías usar la tablet? ¿Les permitirías usar la tecnología? Y todo el mundo cambiaba de cara, ponía cara seta y decían no. Entonces, ¿a qué me recuerda esto a mí? Es como si yo fuera el chef de un restaurante, sé cómo se hace la comida y les digo a mis hijos, tú por mi restaurante no pases, porque yo estoy viendo cómo está la cocina, el aceite que estoy usando y tal, y digo, mejor no pases por aquí, vete a otros sitios porque mejor no. Claro, a nivel de marketing y a nivel monetario, yo no puedo decir que mi restaurante por dentro, la cocina esté hecha un desastre. Lo mismo puede pasar con las tecnológicas, ¿no? Yo no puedo ir por ahí predicando, si trabajo para la tecnológica, esto genera dependencia, esto genera enganche, te provoca insomnio, hace que tu cerebro se entrene menos, entonces, pues lo dicho, ¿no? Se atrofia tu mente y Claro. eres menos capaz, no lo puedo ir predicando, pero si yo sé cómo funciona y tengo estudios que lo avalan, a mi hijo no se lo voy a recomendar, porque no quiero que mi hijo sea de la media, quiero que mi hijo destaque sobre la media, ¿no? Entonces, yo pienso que actuaría de la misma forma. Es decir, le estimularía a mi hijo con otras cosas que no fueran digitales. O sea, es decir, intentaría hacer un mix, evidentemente, pero como lo tecnológico no lo podré evitar, es decir, va a ser algo que siempre va a estar y cada vez más, al menos intentaría llevar, pues quizás la parte más rural, por decirlo de algún modo, ¿no? O la parte del estímulo por otra parte. Pues con interacción con las personas, interacción con la naturaleza o cualquier otro aspecto, pero que no fuera el tecnológico. Porque lo tecnológico, lo que he dicho, no lo puedo evitar. Lo tendrán en el colegio, lo tendrán sus colegas, cuando crezca será todo tecnología. Entonces, en este aspecto, pues quizás inculcarle otros valores y otros estímulos que también le puedan ayudar en su día a día. Te encargarías más de que no olvide lo que no va a tener en su realidad, digamos, ¿no? Algo que tú crees que es Eso es, importante. pues sí, yo haría algo así, pues como, yo qué sé, si le preguntan de dónde vienen los huevos, que no diga del supermercado. Que diga, ostras, pues mira, vienen del corral porque he visto gallinas, etcétera, etcétera, que luego pues, ponen huevos y luego van al súper, ¿no? Pues que tenga un poco esa lógica mental. Sí. Me pregunto cuántos niños dirán del supermercado. Bastantes, seguramente. Sí, sí. Buah, es que me ha recordado cuando me estás preguntando en una entrevista, ¿no? Que es lo típico de, pues yo qué sé, que a la gente como cultura general le enseñan la bandera de dónde es esto. Y dice igual, pues yo qué sé, de Madagascar. Y quizás es pues una bandera súper común que igual es de Estados Unidos. Vale, entonces tú no limitarías su acceso a la tecnología, sino que lo complementarías todo el tiempo con algo que no sea tecnología. Y que se dé cuenta él. ¿A qué me refiero? Que si yo alimento a mi hijo con brócoli siempre, es decir, con algo sano, no que le dé brócoli, pero simplemente con alimento sano, en el momento que pruebe quizás algo más contaminado y más industrial, que es azúcar, le puede gustar, pero probablemente en la tripa, en el estómago, le haga mal. Entonces, ya va a aprender él en base al estímulo, no es como, ¡buah! Me ha encantado, estímulo mental súper bueno, pero luego a nivel físico estás mal. Ya aprenderá él a o gestionarlo y decir, ostras, igual tanto no tengo que comer, quizás un poco menos y que el estómago lo tolere, o directamente, pues simplemente se va a dar cuenta, ¿no? Por lo tanto, si veo que se pasa, ya veré cómo gestionamos todo esto, pero en un principio trataría de que lo gestionara él, por lo dicho, ¿no? Sé que le va a generar dependencia. Ahora, si veo que se está sobrepasando y este 80-20 se convierte en 80-20, pero a la inversa, uy, yo pienso o pensaré que tendremos un problema. Por lo tanto, antes de que llegue ese intercambio, no ese giro de 180, trataré de actuar. Pero ahora lo he dicho, ni soy padre,
ni tengo idea de cuando lo tenga, en qué momento tecnológico estaremos. Ahí te puede cambiar, ¿no? Pero bueno, pero es una buena guía para mucha gente que sí son padres, pero lo que no son es conocedores de la inteligencia artificial o de lo que se viene o lo que ya está, en realidad. Vale, ahora tengo 30 años. Bien. Y estoy aquí y de repente me dicen IA. Y yo digo, ¿cómo que IA? IA era lo que hacían los vaqueros. ¿Qué me recomiendas? Aparte de verte películas del oeste, lógicamente. A ver, la verdad, justo tengo 30, además, entonces perfecto, tengo 30, sería el sentido de aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque uno, a nivel de energía y a nivel de vinculaciones, quizás, pues bueno, depende de quién seas, ¿no? Pero igual no te has comprado una casa, quizás no tengas pareja o no tengas hijos, ¿no? Es decir, no has echado raíces, por decirlo de algún modo. Entonces igual no te cueste tanto pues moverte y ser nómada digital, lo primero. Quizás eso, ¿no? Que a nivel de experiencia estás mucho más libre, menos apalancado. Y por otra parte, pues tienes mucha más energía y quizás pues más ganas de emprender o de buscar tu trabajo, de escalar en tu puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Porque el de 65 años no creo que esté pensando en escalar, estará más tiempo pensando en tachando los días del calendario, ¿no? De cuánto le queda para jubilarse, si es que no se ha jubilado ya, ¿no? Pero estará mucho más apalancado. Entonces, el de 30 yo pienso que es más o menos de los mejores momentos para poder aprender y sobre todo poder aprender de esta tecnología porque te puede impulsar muchísimo más o tu negocio o el trabajo en el que te encuentras para poder escalar o directamente para hacer un poco lo que te apetece desde el lugar que te apetece, ¿no? Entonces, yo pienso que te abre muchísimas puertas, lo que he dicho antes, para mí es como el dinero, ¿no? Pues es algo neutro que dependiendo de cómo lo uses, o lo vas a potenciar o te vas a quedar en el mismo lugar, ¿no? Por lo tanto, para mí es algo que te puede impulsar. Si pones ganas, pones empeño y tienes la actitud suficiente como para querer hacerlo, ¿no? Yo pienso que es de las mejores edades, pues pongo el rango un poco más amplio, ¿no? Quizás 23, pues después de acabar la uni, el máster y tal, pues 23, 40, por decirlo de algún modo. Pues ahora los 40 son los nuevos 30 y toda esta historia, ¿no? Pues algo, algo por el estilo. Por lo tanto, desde los 25 hasta los 40 pienso que podría ser la mejor época. Uno, porque ya hemos nacido con Internet, entonces nuestra mente está desarrollada y es suficientemente capaz de entender la tecnología y es como, pues, no coser y cantar, pero vamos, a ti ahora mismo te doy el nuevo modelo de iPhone y no es que dices, ¡buah! Espérate que es 3 generaciones más nuevo y me tengo que acostumbrar. O sea, con 4 chorradillas en 2 días ya te has acostumbrado y de sobra, ¿no? Entonces, para mí ya tenemos el cerebro lo suficientemente desarrollado y plástico como para poder adaptarnos a lo nuevo que está llegando, pero aparte la suficiente experiencia para poder exprimir eso de la manera en la que a nosotros también nos compensa. Entonces diría, bajo mi punto de vista, que es el mejor momento para desarrollarla. Ahora, ¿será donde obtendré más resultados? Bueno, quizás el de 65 años tenga cosas que decir. Y, por ejemplo, en este caso, tú porque ya sabes lo que tienes que saber, ¿no? Y ya estás metido en el mundo, pero una persona que a lo mejor no lo está, ¿cómo aprende? ¿Qué le dirías tú? Vale, mira, lo primero que tienes que hacer es esto y empezar a aprender esto y ya de ahí irás tú viendo ese primer paso, cómo se ve. Yo diría, lógicamente aquí cada uno decidirá el nivel de profundidad con el que quiere aprender, ¿no? Alguien te puede decir, mira, yo sé de criptomonedas y se ha visto un vídeo de 10 minutos en YouTube y te dice que lo sabe, ¿no? Dependerá de los estándares. Y habrá otro que será banquero que se ha echado 4 años aprendiendo sobre blockchain y te dirá, pues yo todavía no lo sé, ¿no? Entonces, dependerá un poco del estándar, pero simplemente por entender algo que es lo básico, ¿no? Que es el hecho de la parte de prompting. La parte de prompting yo diría que es la base de pues, los cimientos del edificio, ¿no? Entonces, lo que diría es, uno, entiende cómo procesa la información la IA, no es que tienes que ir al paper y leer pues cosas súper técnicas y matemáticas y tal, ¿no? Únicamente, pues, o te unes a alguna academia donde se explique, ¿no? Donde haya docentes que lo sepan y te lo aterricen, pues, a cristiano, ¿no? Para que tú lo entiendas con las palabras comunes y digas, ah, vale. Es decir, es como si yo te explico cómo funciona Excel, pero a nivel interno, pues no sabes. Sí, el código y claro, exacto. Eso es, eso es. Entonces, ¿a ti qué te interesa? A ti te interesa saber usarlo y obtener un resultado. Pues yo diría
que lo básico sería eso. Lo básico sería aprender a cómo escribirle a ChatGPT para obtener el resultado que tú quieres o lo más cercano a lo que tú quieres, porque igual la demanda que tienes pues simplemente no se te puede generar, ¿no? Entonces, eso ya probablemente haga que tu mente se desbloquee y vayas buscando más soluciones complementadas con la IA. Y ahí dirás, ostras, ¿y a esto le puedo añadir la IA? Y a esto, y a esto, y se te van a ver un montón de posibilidades que antes simplemente por puro desconocimiento ni te los planteabas. Y va a ser como una evolución y pasarás pues a lo que antes era el techo, ahora será tu suelo y crearás un nuevo piso, ¿no? En este edificio con un nuevo techo. Por lo tanto, vas a evolucionar. Y en esto de saber darle enunciados a ChatGPT, pasarás al hecho de, vale, esto está muy bien, pero ¿y si ahora automatizo los correos y cuando alguien me manda un presupuesto, tengo ahí una inteligencia artificial que lee el correo, me lo prepara, me lo deja en borrador y yo lo único que tengo que hacer es revisar que esté OK y darle a enviar? Podría ser. ¿Y si después de un mes de haber revisado que siempre lo hace bien, ya ni lo reviso y los contesta? También podría estar bien. Entonces, va a ser una evolución constante por dos aspectos. Uno, porque como delegas las tareas a la inteligencia artificial, tú tendrás nuevas tareas que realizar y estarás pensando, ¿y si esta nueva tarea puede ser optimizable? Por un lado. Y dos, como la inteligencia artificial también se va optimizando, vas a ir dándole vueltas a decir, ostras, esta nueva herramienta que ha salido la podré aplicar en esta otra que ya está funcionando para optimizar el resultado. Entonces va a ser un doble juego. Vas a poder mejorar las tareas que ya realiza la inteligencia artificial por ti, porque va mejorando, van sacando nuevas versiones, por decirlo de algún nuevo modo, pero aparte, como tú has delegado las tareas básicas a la IA, pero tú tienes nuevas tareas, vas a estar pensando, ¿y estas nuevas tareas se podrán optimizar? Y esto pues, te podrá permitir dos cosas, o seguir escalando en las tareas hasta que ya llegues a un tope, evidentemente, o derivas y creas otra línea de negocio, o directamente dices, mira, pues todo lo que me sobra, ocio, y hago un poco lo que me apetece con mi tiempo, que también sería posible. Vale, pues hablando de con mi tiempo hago lo que me apetece, ahora tengo 65 años. ¿Qué hago? Pensemos que no estás jubilado, quizás, Vale. o lo ponemos jubilado. Jubilado, venga. Vale, Jubilado pensando ya, oye, ¿cómo me jubilo aquí ya? ¿Qué es esta de la venga. inteligencia artificial? Lo bonito de esto es lo que he comentado antes, ¿no? Eres una persona muy experimentada, tienes un montón de cicatrices y a nivel de negocio también mucha visión. Has visto de todos los colores, muchas crisis, quizás muchas despedidas, mucha gente que ha entrado y salido de la empresa, etcétera, etcétera. Lógicamente, pues dependerá si estudia la empresa, no, y tal, pero vamos, si tienes 65 años y no has variado mucho en las empresas, que tampoco es muy común, ¿no? Al menos en España o en Andorra no lo sé, pero bueno, al menos en España, pues efectivamente más o menos así sería, ¿no? Por lo tanto, el de 65 años se puede aprovechar sobre todo la brecha que habría es a nivel tecnológico, ¿no? Pues porque el de 65 años la tecnología la ha toqueteado, pero ya ha empezado con 40, con 30 y largos, 40 y bastantes y tal, y tú dices, quizás en su día ya le costó. Pero bueno, si medianamente se ha puesto, ¿no? Y ha aprendido y tal, está bien. Yo he dado clase a jubilados de todo tipo, o sea, a quien se ha comprado el ordenador y ha aprendido, o a quien, pues bueno, quizás trabaja en un sector igual más bancario y tal, y a nivel tecnológico, pues era o aprendes o cambias de puesto de trabajo o te quedas. Sí, sí, tienes que adaptarte o si no... Sí, como todo en la vida, vamos, si yo ahora mismo alguien me dice, no, es que yo no tengo móvil, pues bueno, pues a Difícil, ver. difícil. Eso es por eso, ¿no? O no tengo internet en casa o tal, pues bueno, un poco más chungo. Entonces, en este sentido, lo bonito es que él, a nivel mental, está muy desarrollado. Por lo tanto, con que yo le enseñe la tecnología, que va a ser lo más difícil, habrá la gran parte del trabajo, que es la experiencia de vida, que ya estará hecha. Entonces, con que más o menos te enseñe a cómo preparar la mezcla, ¿no? Para que tú luego te la bebas y seas un superhombre o una supermujer jubilada, será perfecto. Entonces, lo único que necesitas es la fórmula y que entiendas esa fórmula y que sepas aplicarla dentro de, pues, pongo el ejemplo de ChatGPT para preguntar de, oye, me voy de inserso, quiero hacer un viaje a no sé dónde, pues lo mismo que la gente, ¿no? Pues voy a hacer
las bodas de plata. Voy a celebrar las bodas de plata o las bodas de oro a mi mujer y quiero hacer el viaje a Japón. Pues directamente todo el conocimiento de todos los viajes que has hecho, que no te gusta, que sí, qué lugares, etcétera. Claro, yo hago el viaje a Japón y digo, pues no tengo ni puñetera idea de qué lugares son. Son lugares famosos y comunes, pero igual voy ahí y digo, qué feo es esto. Quizás esta persona de 65 años dice, quiero volver a aquel lugar donde pasé la luna de miel, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en su trabajo mental va a ser menor. Lo único que tendrá que saber es cómo esto que tengo yo en la mente se lo digo de una manera que la IA lo pueda entender. En cambio, en mí, quizás tenga que entender dos cosas. Uno, cómo te traslado la información, pero dos, la información que me estás dando me va a gustar realmente, tendré que contrastarla. Luego voy a internet, miro las fotos y digo, vale, son lugares chulos. Vale, ya te entiendo. O sea, que tú lo que dices es que la gente que, por ejemplo, la persona de 65 años, como ya tiene esa experiencia, ya es más, puede ser mucho más concreto a la hora de preguntar a la inteligencia artificial lo que quiere. Sí, Y en este caso lo que tú recomiendas es que la persona busque, digamos, en su experiencia, digamos, para tener una ventaja clara automática, y que intente enfocarse dentro de esa experiencia para utilizar la inteligencia artificial para llevarla al siguiente nivel. efectivamente, efectivamente. Y de hecho, cogiéndote esto que acabas de comentar, que es una frase muy buena, se puede potenciar a todo el mundo. ¿A qué me refiero? Que la gente suele decir, vale, pero Aitor, si ahora mismo la inteligencia artificial puede sustituir a los humanos, por decirlo de algún modo, ¿no? Ujú. ¿Dónde quedamos nosotros? Es decir, ¿cuál será nuestra manera de desmarcarnos? Y yo siempre pregunto de la misma manera, es que la inteligencia artificial no ha venido para apartarte. La inteligencia artificial ha venido justo para que tu esencia, tus valores, tus conocimientos se puedan potenciar. Por lo tanto, ahí probablemente va a haber una disparidad y va a haber una brecha mayor y vas a conseguir más competencia. ¿A qué me refiero? Que si tú y yo, por ejemplo, ¿no, Héctor? Estamos igualados en nuestras capacidades y tú dices, va, mira, la IA no la veo tan relevante, somos un 50-50, yo ya voy a ganar más cuota de mercado porque quizás con menos horas hago más o con la IA he potenciado y puedo hacer otras tareas que igual a ti te requieren tiempo y dices, mira, hoy estoy cansado, lo dejo para mañana. Entonces ya ese 50-50 pasa a un 60-40, ¿no? Pero no solamente esto, sino que imaginemos que tú eres un 70 y yo un 30 por los valores que tú, pues por tu marca personal, por tu forma de ser, por tu esencia, etcétera. Si yo soy 30 y me potencio con la IA, superarte va a ser difícil porque quien marca la diferencia eres tú, no es la IA. Entonces, por mucho que yo implemente la IA, si soy una persona del mal, haré más mal, ¿no? Por decirlo de algún modo, y será peor. En cambio, si tú eres una persona de bien, con ese 30, o sea, con ese 70, conseguirás un 90. Por lo tanto, llegarás a más personas, tendrás más visibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que siempre digo, la IA es neutra, dependerá de la persona que lo use, le va a potenciar. Claro, si a mí me potencia para mal, muchísimo peor. A ti, en cambio, te potencia para bien, muchísimo mejor. O sea que simplemente tenemos que verla ya como un complemento que va a potenciar el input que tú le des. Entonces, lo que tú quieras, simplemente te va a dar más facilidad. Ya está, y más potencia. Sí, como, pues, como cuando para los coches Henry Ford sacó la cadena de montaje. ¿Qué pasa? ¿Que todos los montadores de aquella época se quedaron sin trabajo? Bueno, evolucionó y quizás había un supervisor de la cadena de montaje, habría más ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces son trabajos que se han transformado. A raíz de esto que has comentado, como que la IA no va a sustituir un humano, ¿tú crees que es capaz la inteligencia artificial o cuándo será capaz la inteligencia artificial de desarrollar conciencia o empatía? Que es algo que has dicho antes que los seres humanos siempre van a tener y ellos no. Es una pregunta que yo creo que los que mejor conocen, es decir, los que ya llevan muchos años en la industria y tal, porque a nivel de IA la IA ya lleva muchos años entre nosotros. La cuestión es que lo veíamos pues con cosas muy concretas, ¿no? Porque al fin y al cabo IA podemos asemejar también con automatizaciones y llamarle a IA también a una base de datos gigantesca. ¿Hasta qué punto, no? Es IA. Es el hecho de, bueno, saber segmentar e ir buscando la información por los diferentes lugares, ¿no? Entonces, siempre puede haber ahí una puntillita que poder sacarle, ¿no? A nivel tecnológico. Pero
por ejemplo, en Europa, ¿no? Se está trabajando en una regulación. Puede ser que, no tanto que meta la pata, pero bueno, mi información no va a ser 100% precisa. Se llama IA Act como tal, es como pues, actuación sobre la IA, ¿no? Y sacaron la primera parte reglamentaria donde prohibían todo tipo de inteligencias artificiales que pudieran inferir a la manipulación de la persona. ¿A qué me refiero? Ahora mismo, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que te llaman y se pueden hacer pasar por una persona, ¿no? Entonces, claro, si a ti te llaman y te pueden de alguna forma incitar a realizar algún acto que pueda ser vandálico, mismamente, pues evidentemente ahí te están manipulando emocionalmente. Entonces, ya hay un reglamento que prohíbe todo este tipo de inteligencias artificiales. Entonces, claro, esas inteligencias artificiales que de una forma bastante neutra, pero bien dirigida, inciden en tus emociones, ¿realmente podemos catalogar como que esas IAs tienen emoción? ¿O realmente están muy bien pensadas y estructuradas por una cabeza pensante maestra que como incide en tus emociones parece que es capaz de manipularte? Entonces, claro, ahí hay una brecha, ¿no? Y hay una parte donde tenemos que entenderla. Entonces, partiendo de esa base, yo diría que IAs que entienden emociones las hay, y muchas. Ahora, que ellos sientan la emoción, esto yo ya no creo que vaya a haber una IA como tal. Quizás Nunca. la palabra nunca. Bueno, nunca, quiero decir, nunca en nuestra vida. Sí, a ver, yo creo que si la hay, va a ser un mix. ¿A qué me refiero? Pues tendrás a un hombre o una mujer artificial que tendrá X sensores y cuando le toques, ese sensor se va a activar. Y a ti a nivel humano, aunque sea artificial y sea una fachada, te va a dar la sensación de que esa persona reacciona ante tu estímulo. Pero en realidad, si yo le quito ese sensor de justo ese lugar que le he tocado, a la siguiente vez que le toques, no lo va a sentir. Pero claro, yo traslado eso al humano. Le va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Si yo tengo aquí un nervio que lo siento y me tocas, lo noto ya, pero si me quitas ese nervio y me tocas, no lo voy a sentir. Entonces, a nivel anatómico somos mucho más complejos, pero al fin y al cabo me parecerá que podemos acabar siendo iguales. No con tanta complejidad, pero yo creo que sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, te diría que sí, pero de una forma, pues bueno, no tan compleja como podría llegar a ser un ser humano. Claro, y aquí entran los vacíos legales de los que me hablabas antes, que es lo que has comentado un poco, ¿no? Si te estafa una inteligencia artificial, ¿quién te estafa? ¿Te estafa la persona que está detrás o la inteligencia artificial? Si se estampa un coche conducido que va solo, de estos helicópteros de China que han sacado ahora, ¿no? Que son taxis que van volando y no tienen conductor. ¿De quién es la culpa? Claro, de la empresa, del que lo programó, de la IA. Es una buena pregunta, es una patata caliente que está por ahí dando vueltas y nadie tiene una respuesta como tal, porque es muy difícil de evaluar. Uno, porque es un nuevo campo a evaluar, ¿no? Entonces, es algo que nunca ha existido y lógicamente, como, o sea, no existe una normativa sobre algo que nunca ha existido. O sea, ¿qué voy a hacer? No, cuando vayamos a Marte ya Marte está regulado. O sea, ¿qué sentido tiene? Pues no, evidentemente no. Por lo tanto, ¿o cuánto vale un terreno en Marte? ¿Hay gente que está comprando terrenos en Marte? Yo qué sé, ¿no? O sea, es algo que es tan distópico, ¿no? Que se sale de la regla. Entonces, en este aspecto, ¿qué me habías preguntado? Porque me he ido a Marte y ya se me ha ido la pregunta. ¿Qué vacíos legales? ¿Quién es responsable de las acciones de una inteligencia artificial? Estamos hablando de, por ejemplo, el helicóptero este de China que conduce solo, o si te estafa Vale. una IA. Como has mencionado tantas cosas, me han venido tantas cosas que luego ya se me ha ido. Bien, entonces, claro, respecto a este vacío legal, ¿no? Es una pregunta muy interesante y sobre todo cuando algo no existe, no hay capacidad de regularlo, no hay una legislación que lo avale. Entonces, conforme se va creando, esta tecnología se va regulando también esta tecnología. Y eso que has dicho de los robots, mismamente con los coches autónomos, ¿no? Tesla o Volvo, etcétera. Cada uno usa una tecnología diferente. Volvo tiene LiDAR, ¿no? Que tiene sensores infrarrojos que detectan los obstáculos, pero de una manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Hasta dónde? ¿No? Es como la libertad, ¿no? La libertad de uno acaba donde empieza la del otro, ¿no? Por lo tanto, es una línea muy fina y a quién le responsabilizamos.
al menos en cuanto a estafas y tal, la parte responsable es aquella empresa que está estafando o aquella persona que está estafando, ¿no? Es decir, si yo a ti o sea, imagínate, yo creo un agente que llama, te llama a ti, Héctor, y tal, te estafan. Claro, si consiguen rastrear de dónde ha venido la llamada, de dónde procede y tal, haciendo una triangulación y acaban en mí, lógicamente yo soy una persona física, vale, perfecto, claro. Ahora, el estafador está en España, sí. El estafador está en Kazajstán, está en Vietnam, etcétera. Has sido tú estafado, que la Guardia Civil, la Interpol, que no va a pasar nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo pues con el mundo cripto, ¿no? Oye, me han llamado, no sé qué, he enviado dinero a no sé dónde, tal, y esa empresa está en Rusia. Claro. No, Al final estamos anonimizando. efectivamente. Y claro, aquí se abre otra patata caliente y otro melón que es, ¿y el anonimato hasta dónde? ¿No? Porque la Unión Europea, que si el euro digital, bla, bla, bla y tal, y es como, pues bueno, todo con sus pros y sus contras, pero a lo que comentabas, ¿no? Sobre los vacíos legales, ¿no? Mismamente, si yo hago lo que has dicho al inicio, ¿no? Del podcast, ChatGPT se ha actualizado recientemente y te hace lo que se ha puesto de moda, ¿no? Imágenes a lo estudio Ghibli, ¿no? Al estudio japonés. Claro, ahí le hicieron una entrevista, ¿no? No sé si era, no tanto el creador de Estudio Ghibli, pero bueno, a un director muy famoso que hizo muchas películas y dice, esto es una porquería, porque quita el valor a todo ese artista que se ha esforzado en hacer esto y no solamente eso, sino que es algo que es como una invención propia, ¿no? Y no le quito valor a lo que dice, evidentemente, y de hecho lo puedo compartir porque al fin y al cabo es algo que he creado yo y que ahora el mundo se está aprovechando de ello. Por lo tanto, luego podemos entrar en, pues, patente, no patente, derechos de autor, copyright y toda esta temática, pero el hecho de que yo a ChatGPT le diga, oye, le das, yo qué sé, ¿no? Una foto con tu pareja y le dices, pásamelo al estudio Ghibli, y ¡pum! Y parece que te lo ha hecho el estudio Ghibli, mismamente, ¿no? Es simplemente, pues, una forma de caricaturizar pues tu imagen y tu realidad. Entonces, claro, ¿hasta dónde lo podemos limitar y hasta dónde lo podemos acotar? ¿No? Por lo tanto, en este aspecto, las imágenes generadas también de cero, ¿no? Que yo qué sé, pues tú le pones a... Hay una IA que es, bueno, o cogiendo el de ChatGPT mismamente, iba a hablar de otra, pero por no confundir, con la de ChatGPT, oye, quiero que me hagas un elefante de circo encima de un balón. Te lo hace perfectamente. Ahora, tú publicas eso en Instagram o tú lo llevas a Shutterstock, por ejemplo, ¿no? A la biblioteca que es libre, pero que luego puedes ponerlo a la venta. Claro, hecho con IA, sí, pero hecho por tu enunciado, por tu prompt. Entonces, ¿hasta qué punto tú eres el constructor de esa imagen también? Porque si tú no hubieras escrito ese enunciado, esa imagen tampoco se hubiera generado. No había pensado eso. Claro, hay unos aspectos a tener en cuenta, o la música, ¿no? Hay Suno, una plataforma muy conocida que se llama Suno, Suno, donde generas música y eres tu propio DJ. Puedes meterle tu voz, puedes meterle pistas tuyas, etcétera. Claro, es como si fuera como tu mesa de mezcla, ¿no? Por decirlo de Claro, algún modo, como si claro, fueras el claro, propio claro. disc jockey. Pero yo ahí puedo hacer un combo donde a ChatGPT le digo, oye, mira, quiero una canción muy romántica para mi viaje a Japón, que le voy a proponer matrimonio a mi pareja y tal. Yo qué sé, quiero que pues en este verso pues haga un poco el recorrido que nos ha llevado a conocernos y bla, bla, bla. Le metes ahí un poco alguna anécdota. Hazme una letra para una balada de 3 minutos. Bien, frum, te da ChatGPT el texto, copiar, pegar, lo llevas a Suno, eliges temática, estilo de música y tal, crear. Y se generan dos canciones tipo modelo que luego a ti te puede gustar, lo puedes extender, lo puedes cambiar y tal. ¿Hasta qué punto esa canción no te pertenece? ¿No? Derechos de autor y tal. Claro, porque en el momento en el que tecnologizas, digamos, no sé, esa palabra que me acabo de sacar ahí, el momento que metes la tecnología hasta tal punto, ¿no? En el arte. Claro, al final, un pintor, por ejemplo, pues está tomando decisiones y son sus decisiones las que le crean el derecho de autor. Claro, si tú eres capaz de pixelizar todas las pinturas del mundo y son decisiones técnicas, al final supongo que el derecho de autor es la persona que dice, vale, en este píxel lo quiero rojo y en este azul. Pero claro, al mismo tiempo con la IA, la mayoría de los píxeles los decide la IA. Eres tú el que dice si te gusta o no.
claro, es que es una conversación complicada. Sí, o mismamente, ¿no? Has hecho la imagen, pero luego te la llevas a Photoshop para acabar de retocarla. Claro, ahí hay una intervención humana, no solamente a nivel de enunciado para que se genere la imagen, sino luego tú la has retocado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Y me voy más atrás, ¿no? Imagínate, yo estoy en mi casa haciendo un cuadro y yo soy muy bueno haciendo caras, pero quizás el paisaje se me da muy mal y mi madre viene a mi casa y es una máquina haciendo paisajes. Entonces, lo vendo yo con mi firma, pero la mía, o sea, es decir, mío solo es el retrato, ¿no? El paisaje que hay por detrás, no. Claro, ¿qué voy a poner? Cuadro en venta, 50% hecho por Aitor, 50% hecho por mi madre. No, será el 100% hecho por mí, ¿no? Entonces, Pero es que lo mismo, imagínate, se podría decir de un fotógrafo. efectivamente. Un fotógrafo no hace nada en la imagen. Lo único que él decide es el enfoque, dónde van las cosas, el encuadre, qué forma. Pero la imagen la hace toda una máquina. Entonces, realmente es la misma conversación. Sí, y claro, aquí normalmente quienes se pronuncian siempre, evidentemente, son los que les hacen competencia, ¿no? Es decir, a mí, que las imágenes se hagan como Estudio Ghibli, como Pixar o como de cualquier forma, me da absolutamente igual porque ni fu ni fa, a mí no me influye, ¿no? ¿Quién se va a pronunciar? Pues aquellas productoras, aquellos estudios que ven, ostras, cuidado, no vaya a ser que perdamos cuota de mercado con esto, ¿no? Claro, es lo que te digo, la socialización del conocimiento que te decía antes. Ahora todo el mundo va a poder hacer, mira, tú haces un dibujo Ghibli, pues mira, yo también. Pero claro, Sí. eso es lo que decían los pintores cuando llegaron los fotógrafos. Eso no es arte, esto es basura. Claro, Y claro, mira, ahora es como, yo no me voy a poner a pintar un claro. cuadro cada vez que quiero hacer una foto, sería estúpido. Entonces, Sí, claro, sí. es un poco como esa conversación repetida. Qué interesante. Y ahora has comentado un poco el tema de Suna, ¿has dicho? ¿Cómo es Suna? Suno. Suno. ¿Qué inteligencias artificiales recomendarías tú o que usas tú y digas, mira, para artistas, esta es buenísima? O para... Podemos estar hasta mañana, casi casi, Bueno, pero dame el top 5 sí, así tuyo. vale, una pincelada, ¿no? De forma genérica, vale. Eh, para el día a día, para todo, o sea, tipo el de la ropa de andar por casa, ¿no? ChatGPT, sin ninguna duda. Es como, no es el mejor en nada, por decirlo de algún modo, pero a nivel global es el mejor. Es el mejor para todo, no el mejor para nada concreto. Efectivamente, eso es. Por lo tanto, es como, pues, tú con tu ropa del día a día que vas por casa, igual no sales a la calle, pero dices, mira, me siento súper cómodo, estoy súper a gusto en casa y tal, me lo pongo todos los días. Pues va perfecto, ¿no? Entonces sería un poco ese, ¿no? Con quien ya tienes confianza y estás a gusto. Vale. Ese por una parte. Luego, a la hora de generar imágenes, hasta ahora quizás te hubiera recomendado otro que no fuera ChatGPT, pero mira, como lo han hecho, lo han bordado, lo han hecho muy bien, me quedo con ChatGPT y ya está. A la hora de generar música, por ejemplo, sería Suno, este que te he comentado, ¿no? Suno. Luego hay una cosa muy chula que es el hecho de que tú de texto puedas pasar a voz. Entonces, generar audios o generar un chatbot por voz. Se llama Eleven Labs. 11 del inglés, ¿no? Eleven Labs de laboratorios. Entonces, ese está muy bien para que puedas entrenar tu voz y no tengas que estar hablando. Entonces, mira, imagínate, Héctor, tú dices, mira, quiero hacer un podcast, pero no grabado, uno por audio. Entonces, tú ahí le subes un audio de 5 minutos con un podcast tuyo, se entrena, cuanto más contenido le des, mejor. Entonces, le das este Claro. podcast, se puede entrenar, etcétera, y luego imita tu voz. Entonces, tú ahí le metes el texto y se genera un podcast con tu voz artificial donde dice todo lo que le has puesto. ¿Qué tú puedes decir? Bien, pero claro, las pausas, las respiraciones, es decir, el formato real donde está, es como cuando en YouTube estaba el loquendo, que tú le Sí. ponías y luego se, se, Sí. se notaba muchísimo a la legua, ¿no? Que tú decías, jolín, pero esto no lo estás leyendo tú. Pero bueno, era una forma de poder facilitar, ¿no? No tengo micrófono en casa y me da vergüenza hablar o me da vergüenza mi voz, pues mira, pongo un loquendo ahí y que me sustituya la voz, ¿no? Pues ahora es lo mismo, solamente que lo que sustituye no es la voz, sino que es que la persona esté sacando faena ahí. Directamente Claro. pegas el texto y sale el podcast. Bien, eso por un lado, pero hay un apartado muy chulo que es Actor Mode, que es tú puedes grabar ese texto si quieres en el modo en el que tú quieres. Entonces luego eh, la IA interpreta de qué manera lees tú el texto y le añade esas pausas necesarias y lo hace como
formato actor, ¿no? Entonces eso está muy bien, Es muy pues interesante. como para humanizar un poco más, ¿no? En Claro, claro. ese... O sea, tú mandas tu texto y luego una muestra tuya de tu lectura para que vaya viendo. ¿Pero tienes que leer todo el texto o simplemente para que se entrene y luego ya lo leas así siempre? Depende como tú lo quieras. Claro, alguien estará pensando, hombre, Aitor, si le estás dando el texto de una hora leída y luego lees esa hora, para eso te grabas el podcast. Obviamente sí, ¿no? Obviamente sí. Pero depende para qué lo quieras, porque alguien dice, mira, yo no quiero mi voz, quiero hacer un juego, porque yo qué sé, igual voy a sacar mi propia película hecha con IA. Pues quiero hacer un juego de dobles actores. Pues quizás para una frase coges una voz femenina y para otra frase coges una voz masculina, pero ni eres tú, son del catálogo. O sea, tú lo actúas, vale, tú lo actúas, pero te pone voces, te puede cambiar tu voz. Efectivamente. Entonces, claro, es multiformato, como tú lo quieras. Ese está muy chulo. Sí, sí, Eleven sí. Labs Eso es se llama. brutal. Uf. Y luego, por ejemplo, hay otro que es Happy Scribe, de feliz, y luego Scribe. Es para transcripciones. Entonces, tú le puedes dar un audio y te devuelve el texto. Y esto es brutal porque tú a lo mejor no has podido asistir a una reunión y después te dicen, sí, te dejo la grabación ahí en la nube. Y tú dices, buah, una hora a ver esta chapa, luego lo pones en por dos y tal, y dices, mira, no me interesa. Vas a Happy Scribe, le das el archivo que es de una hora, te lo transcribe, da igual que esté en otro idioma, además, porque tiene traducción multiformato. Entonces, bueno, multiformato, no multilingüe mejor. Entonces, a ti te da la transcripción e incluso lo rizo más. Coges el documento, lo llevas a ChatGPT y le dices, mira, hazme un resumen detallado. Tampoco me apetece estar leyendo la transcripción de la hora entera, ¿no? Entonces, Tremendo. alguien dirá, joder, Héctor, pero esto es hacer el vago, ¿no? Hombre, depende para qué. Si es una reunión donde se ha firmado un contrato de 20 millones, bien. Pero si es un contrato, o sea, perdón, si es una reunión sin más, ¿no? Que tú dices, no quiero perder una hora Sí, claro, viendo todo esto. depende de lo que haces con tu tiempo también. A lo mejor es hacer el vago Claro, o hacer tres cosas que antes no podías hacer. eso es, entonces dependerá un poco. Esas cuatro por un lado. Y luego la última, que es un poco la más compleja, pero sí sería, yo metería el morro ya a aprender un poco más de automatizaciones y chatbots. Las automatizaciones son aquella parte tecnológica que a ti te permitirá que todo vaya sobre rodado. ¿A qué me refiero? Que tú habrás creado tu castillo de naipes y luego le has dado a la carta que está abajo así, ¡fup! Y todo el castillo se va a caer, ¿no? Pues lo mismo pero para construir. Vas a elaborar una especie de flujo, ¿no? De, vale, pues me entra un correo a la bandeja. Vale, pues se lee este correo, se analiza el correo. Dependiendo de lo que tenga en el contenido del correo, me lo metes en la carpeta o contestas el correo y me lo dejas en borrador. Vale, generar esa automatización es muy chula, pero claro, hay que crearla. Entonces, aprender un poco sobre ello también está muy bien porque te va a hacer esa apertura mental del juego que decíamos antes, ¿no? Dejarás de hacer tareas que hayas automatizado para hacer otras, pero siempre estarás en el doble juego de lo anterior se puede optimizar y lo nuevo lo puedo automatizar, entonces andarás en ese juego. Y para esa herramienta, por ejemplo, podría ser para iniciarte con Make, que es Make. Make. Vale. Make del inglés es pseudocódigo. Es como si quieres generar una página web con WordPress, pues no es código, pero bueno, un poco necesitas chapurrear. Bueno, pero para eso puedes usar también ChatGPT, en realidad. También, sí, ChatGPT, por eso digo, es como la navaja suiza, te ayuda para todo. Mira, te voy a hacer, de hecho, dos preguntas que tengo curiosidad. Una, primera pregunta. Estos son preguntas random, ¿vale? Vamos a decir. Venga. ¿Para cuándo vamos a tener el primer médico full robot? Robótico. Buah, el médico de cabecera. Sí, o que te opera. Vas a una operación y ya no va a haber doctores personas. Será más fácil que llegue el que opera que a que llegue el médico de cabecera. Porque, claro, el médico de cabecera dirán, vale, me podrán sustituir, pero a veces soy psicólogo y no médico, en este sentido, ¿no? Pues porque me viene alguien que le duele y luego no le duele, a la hora de dar las bajas, etcétera, ¿no? Porque es como, si no, igual, el que se quiere aprovechar, ves de repente una cola de bajas de la leche, pues porque quien da la baja es un robot, ¿no? Y no sabe. Bueno, es que el que opera, te diría incluso que ya hay, pero claro, no opera al 100%, sino que interviene a nivel de pues operaciones, nanooperaciones, ¿no? Que son ya a nivel pues de láser, donde ya el pulso humano pues directamente es demasiado agresivo y pues está el robot ahí mucho más preciso, ¿no? Pero que opere al 100%, te diría que es la misma frase de antes, es el miedo humano. El miedo humano a responsabilizar al 100% al robot, no por parte del paciente, porque igual a mí me dicen, ¿qué quieres? ¿Que te opere un humano o un robot? Yo digo, mira, el robot.
Pero claro, el hospital, ¿cómo se protege ante eso también, ¿no? Porque ¿de quién es la culpa? ¿Es del hospital? ¿De quién es la responsabilidad? ¿No es del hospital? ¿Es de quien ha diseñado ese robot porque quizás ha fallado? ¿Es de la persona que llevaba el mantenimiento de ese robot porque quizás ha habido una pieza que ha fallado porque tenía, pues como los extintores, ¿no? Tienes que hacer una revisión cada X, no se la ha hecho, etcétera. Entonces, wow, ahí tela. Yo diría que esto empezaría a avanzar cuando esos vacíos o esa legislación exista. Ahora, ¿cuándo será? Pues viendo con lo lentos que somos con todas las historias, 2035, te diría, la verdad. Pero por Bueno, no es lentitud, ¿eh? tanto, ¿eh? No No es por tanto. capacidad. Ya, ya. O sea, ¿tú crees que ya hoy en día se podría? Ya. Sí, o sea, bueno, espera, pero me has dicho al 100%, ¿verdad? Claro, Sí, yo sí, estaba pensando 100%. en... Ah, bus, hostia, no, 100%, no, más, sí, sí, más. Échale otros, venga, otros 10. En 20 años. En 40, sí, 2045, por ahí. Claro, al 100%. Claro, yo estaba pensando ya en una intervención un poco más exhaustiva y tal, y con la legislación atada, pero que tipo tú entres y tengas ahí el cirujano robot, sí, más lejos. Vale, o sea, tú te tiras a la piscina con 20 años, vamos a llegar ahí a operarnos y a ser un robot y listo. Esto es como si me preguntas cuánto valdrá Bitcoin en 2050 y te digo 5 millones, por decir una cifra, ¿sabes? O sea, algo al azar. Que a saber, ¿no? Claro. Vale. Vale, y la otra pregunta es, ¿en algún momento tú has visto algo de la inteligencia artificial que te ha dado un poquito de miedo? Que hayas dicho, hostia. La verdad que no. O sea, me ha dado más miedo la reacción de la gente ante la inteligencia artificial que la propia inteligencia artificial. Es decir, sí que he podido tener el efecto wow, ¿no? El efecto sorpresa de, por ejemplo, pues cuando te comenté, ¿no? Te he comentado antes que cuando usé Manus, ¿no? Pues que simplemente pues me da un HTML donde tenía todo el viaje y tal, y que en 15 minutos me lo da todo niquelado, además, a la primera súper bien. Claro, esto me sorprende y digo, wow, esto está muy bien. Ahora, me da miedo para que yo diga, no, me entra taquicardia y, ya lo estoy viendo venir, ¿no? Como si viene aquí el elefante y me va a arrollar. No, para nada. O sea, a mí me ha dado más miedo justo ese resultado ante el impacto humano, que es como luego la persona que te viene, pues quizás súper pesimista o súper asustada de, buah, Héctor, es que has visto, es que tengo aquí en Manus AI que me ha hecho esto y ¿qué voy a hacer yo? Que tengo una agencia de viajes. Y ya, pues quizás esa persona dice, ¿cuántos años de negocio me quedan? ¿No? Y es como, a ver, yo no creo que las agencias de viaje vayan a desaparecer. Lo primero porque hace falta también un cambio generacional. ¿A qué me refiero? Que mis padres todavía usan la cartilla. Ahora, yo diría que tú no usas la cartilla y yo tampoco. Yo tengo pues mi aplicación móvil, reviso ahí cuánto dinero hay y ya No está. tengo ni idea, Y ya mis sé. padres van ahí, meten la cartilla, salen, mira, me queda no sé cuánto. Me parece súper arcaico, pero claro, tú no puedes quitar de la sociedad a esa generación menos digitalizada, ¿no? Entonces, pues lógicamente a esa agencia llegarán quizás menos mercado. Ahora puedo ir yo, pero si me lo hace un agente de ella, quizás no. O puedes tú aprovecharte de saber usar un agente y hacer unos viajes mucho más chulos y conseguir un retorno de la inversión también mucho más eficiente, ¿no? En este sentido, porque ahora quizás para una agencia de viajes programar 15 viajes ya es, hago todo el año, amplíame, hazme 40 y pónmelos, ¿no? Y hazme ofertas. Entonces, claro, ¿dónde entramos? En más volumen, en más capacidad dentro de cada viaje, etcétera. Pero yo pienso que es más ser capaz de usarlo y aprovechar la oportunidad y no por ese efecto wow, asustarte, ¿no? Pues el de Estudio Ghibli. Ostras, ¿qué? ¿Cerramos el estudio en nada porque la gente se va a hacer imágenes? Pues no, para nada, por favor. Entonces sí, yo creo que es un poco la misma tesitura. Bueno, pues listo, pues por mí. Me ha venido Dime. Héctor. Va. Es un tema sobre cuando hablaba de Eleven Labs, etcétera, sobre de ser actores y todo esto que hemos comentado. Ah, sí, Level Labs, que era donde tú podías grabar la voz. Eso es. Pues ahí hay un punto muy interesante que lo hemos comentado también, que es el tema de los videojuegos. Porque claro, tu voz es insustituible, porque es tuya, es propia. Pero Claro. claro, cuando se va a crear un videojuego, la cuestión es que la voz del actor no existe. Entonces, todo el tema del cine, del doblaje. Claro, claro, dices que se graba después. Se crea el videojuego primero y después. Claro, entonces, claro, imagínate, la voz de Kratos, no hay una voz asociada a Kratos. Entonces, ahí todas las personas que son dobladores o que hacen guiones para videojuegos y tal, como todo se genera de cero, no hay necesidad de que el humano exista. Claro. De hecho,
Esto parece como muy alejado, pero no estoy seguro. Creo que leí esta noticia, no sé si es bulo o no, pero no ha dicho que fue Prime, creo, ¿no? Que no iba a usar, que iba a usar IA ¿Cuál? para... Perdón, perdón. Amazon Prime me parece que dijo que iba a usar la IA para hacer doblaje, ¿no? Sí, claro, hoy en día en los doblajes, ¿qué pasa? Pues yo tengo ahí a Denzel Washington interpretando al superhéroe, pero lo tengo en castellano, que lo tengo también muy asociado al doblador, ¿no? Pero claro, le leo los labios y sé que están hablando en inglés. Claro, eso a nivel tecnológico sería brutal el hecho de que Denzel Washington hablara castellano. Yo le leo y que diga hola, buenos días y, ostras, que yo veo que está diciendo hola, buenos días a nivel de, pues, de labios también, ¿no? Entonces, Prime comentó que lo que iban a tratar de hacer es que los subtítulos se pudieran trabajar al momento al idioma que quisieras. Es decir, que no vayas ahí al apartado de subtítulo, elegir, etcétera, sino que la película tenga incorporado directamente y que no exista, porque a la hora de crear una película tú tienes que cargar la pista de los subtítulos. Entonces, que eso desaparezca. Simplemente que conforme uno elija, los subtítulos se vayan generando, que no es algo que exista. Vale, vale. Yo creo que pensaba era que iban a sustituir como a los actores de doblaje de otros países por la IA. También, ¿eh? O Ah, sea, también. sí, es decir, también es algo que llegará. Claro, ahí habrá un punto de impacto donde igual yo veo a Brad Pitt y ya no es su doblador, que tengo la voz muy Claro. asociada, ¿no? Pero vamos, es ley de vida, porque uno, Brad Pitt en algún momento la va a palmar y su doblador también. Claro, ese es el tema. No va a ser su doblador, pero va a ser él hablando. Porque claro, va a ser su voz en español, ya no va a ser un doblador. Y podrás resucitarlos. Tendrás a Brad Pitt con su voz en Eleven Labs, por decirlo de algún modo, ¿no? Brad Pitt ya no estará más, pero su voz seguirá continuando y de hecho es derecho de autor. O sea, bueno, Brad Pitt o su familia, ¿no? Pues como Tolkien y El Señor de los Anillos, pues por derechos de autor, por cada reproducción, por cada película, por cada edición, etcétera, pues oye, me llevo un pellizco. Muy interesante. Vienen unos 10 añitos muy, muy interesantes. Sí, y yo siempre les comento a los alumnos, ¿no? Les digo, ostras, es que llega un punto en el que tú en tu casa, con pocos recursos, ¿no? No necesitas ni un estudio, ni una mezcla, ni una mesa de mezclas, ni nada, no, es que tú con tu capacidad podrás hacer las imágenes, animar estas imágenes, porque de las imágenes puedes hacer secuencias de vídeo de 10 segundos, de 30 segundos y tal. Entonces, podrás crear tu película, ser el propio personaje, ser el bueno, el malo, quien tú decidas, como lo quieras hacer, generar todo el guión, generar el género, hacer todo desde tu casa. Y claro, esto antes era algo impensable, pero es que al igual que era impensable dar clase desde casa, o sea, antes de la pandemia sí, estábamos digitalizados y estábamos quizás acostumbrados a reunirnos y hacer llamadas, pero no era tan común. Ahora es que nos conectamos por Zoom y hacemos una reunión, vale, perfecto, ¿no? Y mira cuánto ha tardado ese cambio de chip. Nada, fue la pandemia, nos encerraron, nos hemos acostumbrado y hemos visto que es muy cómodo también, ¿no? Entonces, este cambio se hace súper rápido, porque estamos muy acostumbrados a uno, a vivir en un mundo que va cambiando mucho y dos, a esa digitalización, pues lo que provoca, ¿no? Que todo sea mucho más rápido. Una locura, la verdad, lo que viene es una locura. A mí me encanta, pero bueno, yo sé que hay gente que está asustada. Yo creo que tampoco deberían estar asustados. Yo creo que es, al final, como siempre, es adaptarte. Lo mismo decían de internet, del teléfono móvil, de la televisión, cuando salió de la radio, cuando salió de la fotografía. Al final del día, yo creo que hay tiempo para adaptarte. Es cierto que la gente más mayor lo tiene un poco más complicado, aunque tú bien dices que por la experiencia a lo mejor no, porque precisamente esta tecnología, si lo haces más accesible, cada vez la tecnología es más accesible y más fácil porque todo el mundo sabe hablar y le puedes decir, oye, mira, ChatGPT, hazme esto, y te lo hace de voz. Entonces, bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia y tu super conocimiento de inteligencia artificial y por estar aquí. Y nada, pues gracias, Aitor. Ah, bueno, una cosa, perdona. ¿Tú tienes algún curso online, alguna cosa que la gente pueda mirar, alguna página? Sí, tenemos una academia que mismamente pues, se puede encontrar pues, por LinkedIn, si no, o por Instagram, ¿no? Que tenemos. Se llama IA Profit Academy como tal. Entonces, somos unos cuantos dentro de la empresa, cada uno un poco con
con su expertise, que se suele decir, ¿no? Estamos dos, un poco más en la parte general de la inteligencia artificial, un poco más en la estrategia o la visión, ¿no? Y luego tenemos pues ciertos departamentos donde pues está el de automatizaciones, el de audiovisuales, y luego está un poco más el general, que sería el de inteligencia artificial. Y luego lo dicho, hacemos consultoría a diferentes empresas y tal, pues para que quieran escalar y mejorar su productividad o evitar costes. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Héctor. A ti, Héctor, muchísimas gracias por invitarme y hasta la próxima. Chao.